Como les decía entonces antes de la pausa, chicos, tenemos acá la clasificación como artrópodos y múridos. En los artrópodos empezamos hablando de los mosquitos. Los mosquitos son los principales vectores de enfermedades como sería el paludismo o la malaria, ¿cierto? Enfermedad aquella para la cual todavía no existe como tal una vacuna que sea eficiente. Tenemos la filariasis, ¿sí? Ya que los mosquitos son los que se encargan de transmitir este parásito. La filaria es un parásito. Y también son transmisores de aquella enfermedad llamada o conocida como fiebre amarilla. En el caso del paludismo y la fiebre amarilla son enfermedades tropicales, ¿sí? Se les llama tropicales pues porque únicamente las vamos a encontrar en las zonas más calientes del planeta. Cuando hablo de las zonas más calientes del planeta me refiero a todos aquellos países que se encuentran lo más cerca a la línea del Ecuador. No vas a encontrar casos de paludismo o de fiebre amarilla en el polo norte ni en el polo sur. ¿Por qué? Porque hasta por allá no le da al mosquito para sobrevivir. Los piojos son artrópodos, ¿sí? Y se encargan entonces de transmitir enfermedades como la pediculosis y el tifus exantémico, enfermedades que son básicamente humanas. Las pulgas son capaces de transmitir el llamado tifus murino, ¿sí? Las moscas también están relacionadas con la fiebre tifoidea, con la disentería bacilar referente a unas bacterias llamadas bacilos y a la aparición de diarreas. Las garrapatas son aquellas que tienen la capacidad de transmitir fiebres recurrentes, tifus exantémico y también pueden ocasionar fiebres hemorrágicas. Los chinches son artrópodos que se encargan de transmitir enfermedades como la tripanosomiasis o los tripanosomas, que pues por fortuna en Colombia no es una enfermedad muy presente. Los flebótomos, que son parecidos a las moscas, son transmisores de la leishmaniosis, una enfermedad que está presente sobre todo en Europa. Ese es el azote sobre todo de los caninos en España, la leishmaniosis o leishmaniasis. Los ácaros, de los cuales hemos hablado ya en alguna ocasión, que son los que se encargan de transmitir la enfermedad de la sarna. ¿Recuerdan? Sarna demodésica, sarna sarcóptica, sarna soróptica, Sheilethiela, eso que hace poquitos días estuvimos estudiando. Hay algunos otros artrópodos muy raros llamados simúlidos que transmiten la oncocercosis, y las cucarachas que tienen la facultad de transmitir la fiebre tifoidea y transmitir diarreas, ¿sí? Y a este lado donde están los múridos, que hablamos de ratas y ratones, tenemos que son capaces de transmitir la llamada salmonelosis, de la cual ya hemos conversado en un par de ocasiones, la peste bubónica, ¿sí? Esa peste que diezmó gran parte de la población mundial hace muchísimos años, podríamos decir siglos. La leptospirosis, que sabemos ya todos que junto con la rabia constituyen la zoonosis. Leptospirosis y rabia para la cual existen vacunas en algunos individuos para prevenir la aparición de la enfermedad. Bien, pasemos a lo siguiente. Hay otros organismos de interés. No son vectores de enfermedades, pero son capaces de inyectar al hombre toxinas que pueden causarles molestias y algunos de ellos pueden incluso originar su muerte. Algunos organismos de interés que son altamente molestos porque pueden inyectarnos toxinas o incluso envenenarnos. Las hormigas, hay hormigas de hormigas, las arañas, los escorpiones, principalmente arañas y escorpiones que tienen la capacidad de inocular venenos, que dependiendo del tipo de araña o el tipo de escorpión, esa sería, si no se recibe a tiempo
atención médica la última picadura que recibamos en la vida. Y ni qué decir nuestros animales domésticos que pues al ser más pequeños también son más susceptibles a esto. Y las molestas avispas, ¿sí? Cuyo veneno es, como habíamos hablado en alguna ocasión, de tipo alcalino y por lo tanto, como también lo hablamos alguna vez, para poder corregir un poco la molestia que ocasiona este veneno y como medida de primeros auxilios aplicamos ácido acético. Avispas que por naturaleza tienden a ser agresivas, a diferencia de las abejas que ellas no lo son para nada. Y otros organismos de interés que resultan más que molestos dañinos, que serían las termitas, ya que estas se encargan de acabar con todo lo que tenemos de madera en la casa, y el llamado gusano de la harina, que también es un bichito que hace bastante daño. Ojo a esto, chicos. Si fuéramos a hacer parcial, esto sería punto de parcial. Aplicar plaguicidas como control químico de plagas representa riesgos a la salud pública y al ambiente, tanto para aplicadores como para la comunidad en general, y al igual que para los animales domésticos o las mascotas. Yo creo que esto ustedes ya lo sabían de antemano, ¿cierto? Pero yo quiero ser muy enfático en ello, ya que cuando uno tiene algún problema de bichos en la casa, uno suele buscar inmediatamente el veneno más potente que encuentre en el mercado, sin tener en cuenta que esas sustancias pueden llegar a tener algún impacto negativo en la salud de ustedes, en la de sus mascotas y de otros animales cercanos a la casa, en los animales del vecino o en los vecinos, ¿sí? Y no necesariamente siempre hay que aplicar plaguicidas mediante control químico. Hay algunos otros tipos de controles que también son eficientes y que no incluyen para nada el uso de sustancias que sean potencialmente lesivas para otros animales diferentes a los animales fin u objeto, que serían las plagas, serían los insectos esos molestos. Hemos hablado mucho de plagas, pero no hemos todavía concretado bien a qué le podemos llamar plaga. Una plaga es como tal un concepto relacionado con la noción de abundancia o número elevado de individuos, atado al efecto nocivo que ciertos organismos provocan en la actividad humana. Basado en este concepto es que yo les digo a ustedes que las palomas se han constituido en una plaga, porque hay una alta densidad que lo que ocasiona es que si se siguen alimentando, ya sean reproductivamente más viables, tengan más palomitas y pues con su presencia en tejados, en techos, en cornisas, en estos lugares y la constante producción de su materia fecal, esto va deteriorando las construcciones y los edificios. Aparte que como ya estudiamos o en algún momento nos expusieron en clase, también pueden ser potenciales transmisores de enfermedades que incluso pueden llegar a ser zoonóticas. ¿Quién de ustedes recuerda una enfermedad en particular que sea zoonótica que puedan transmitir las aves silvestres? La citacosis. La citacosis es una, muy bien. ¿Quién recuerda otra? Pero la leptospirosis no era, No, la esa no. leptospirosis solamente la transmitimos los mamíferos. Mm, La Claro, influencia aviar. exacto, muy bien, Elisa, esa es la influenza aviar. Yo sé que estás pasteleando, pero bien, es eso. Ya les iba a dar a ustedes una Yo clave no estoy para que la adivinaran. pasteleando, me estaba aquí acordando porque esa fue la que yo expuse. O sea, pasteleando, yo la vi. Elisa está pasteleando y ya. Ah, verdad que ella fue la que las puso. Pero aún así pudo haber pasteleado, pero no importa. Lo importante es que nos acordamos, citacosis e influenza aviar, ¿cierto? Bien.
Volvamos aquí. Cucarachas, ratas, pues no le estoy diciendo a ustedes, cucarachas, ratas, ratones, chinches, moscas, mosquitos, pulgas, hormigas, entre otros, son responsables en general de innumerables perjuicios como pueden ser daños económicos por consumo en mercancías, daños y roeduras en techos, suelos y cableados, ¿cierto? Propagación de enfermedades, picaduras y dermatitis, alergias, contaminación de alimentos. Todo esto debido a que estos bichitos se convierten en una plaga. ¿Por qué se convierten en plaga? Pues porque hay una abundancia o un número elevado de individuos, o si se quiere, una alta densidad con respecto a lo que encontraría uno normalmente en la naturaleza, interactuando con nosotros los humanos. Una plaga entonces puede ser cualquier especie animal, como ya vimos ahorita, o incluso puede ser también una especie vegetal, ¿sí? Por eso en el campo fumigan a veces los cultivos para prevenir o para ya como tal corregir cuando hay aparición de plantas que lo que hacen es evitar que otras plantas que son productivas puedan crecer sanamente. O en los potreros donde tenemos los pastos para las vacas, a veces crecen algunas plantas que no tienen valor nutricional, sino que pueden ser perjudiciales para la alimentación animal y se consideran una plaga. Para ellas, lo que se utilizan son los llamados herbicidas, ¿sí? Herbicidas, con H y con B de buñuelo, herbicidas. Herbicidas porque matan hierbas. ¿Qué hierbas? Esas malas hierbas o vegetales que consisten en plagas que pueden afectar a las especies vegetales que son productivas tanto para consumo humano como para consumo animal. Entonces, retomemos. Una plaga puede ser cualquier especie animal, vegetal o incluso un agente patógeno, o sea, causante de enfermedad que el ser humano considere perjudicial para la salud, que considere perjudicial para sus bienes o incluso perjudicial para el medio ambiente. Correcto. Hablar de plagas de interés sanitario es principalmente hablar de parásitos y de vectores de enfermedades humanas y enfermedades animales también, así como de los microorganismos patógenos. Cuando hablamos de las plagas de interés veterinario, principalmente podríamos estar hablando de los piojos y garrapatas del ganado, o si lo extrapolamos a los animales domésticos, de las pulgas y de las garrapatas, que también afectan a nuestros perros y en cierta medida también a nuestros gatos, ocasionando también enfermedades que, pues por el caso de la aplicación de la medicina para animales de compañía, suelen ser enfermedades de una recuperación lenta y económicamente muy costosas. Hablamos de las plagas caseras, aquellos animales con los que hemos convivido en casa desde que somos chicos. Tenemos principalmente cucarachas y moscas, siendo la cucaracha mucho más intimidante que la mosca como tal. Más que todo por un factor estético que otra cosa, porque las moscas son hasta bonitas en su forma y en sus colores, cosa que las cucarachas no. Señor, Divinas. hay moscas que son muy bonitas. No, pero mentira, sí, sí. Yo las veo en microscopio, se ven geniales, hasta de colores, como verde, morada. La mosca de la fruta, por ejemplo, que pues por lo menos se llama de la fruta porque consume fruta, la Drosophila melanogaster es muy bonita. Esa es la que es como, pues que es toda grande, toda mutante. Ajá. Y hay unas Sí. moscas que son necrófagas, que comen materia viva en descomposición, que también tienen unos colores brillantes, metalizados, verdosos, muy bacanos. Sí, Por sí, si como alguno... petróleo. ¿Cómo? Sí, como azul Petróleo. petróleo. Sí, por si Ajá. alguno quiere luego buscar esos animalitos y poner uno de fondo de pantalla. También tenemos plagas de productos almacenados.
diversos insectos y sobre todo roedores que les encanta comerse todo lo que uno tiene por ahí en bodegas. Y están las llamadas plagas agrícolas en las que podríamos entonces nosotros contar no solamente las especies vegetales que afectan los cultivos, sino también algunas especies animales, sobre todo insectos que se comen los cultivos. Que pues nosotros en el momento, como no vivimos en el campo, ¿sí?, no tenemos que lidiar con esas llamadas plagas agrícolas. Por ahora. Resulta que hay principalmente 4 factores que favorecen la aparición de las plagas en nuestros entornos urbanos o rurales. La principal, y que ya podíamos intuir, es el saneamiento. Como es más que obvio, la falta de limpieza en los ambientes proporciona el sitio propicio para que las plagas proliferen allí. Hábitos inadecuados en la limpieza de los utensilios, platos, cucharas, ollas, todo eso sucio, son el sitio adecuado para que esos animales lleguen a alimentarse. ¿Y qué pasa, chicos? Que donde hay comida, van a llegar los animales. Y un animalito bien alimentado va a ser capaz entonces de llegar al punto de reproducirse. Un animal que no está bien alimentado no se va a reproducir. Y de eso ya habíamos hablado alguna vez, ¿cierto? De que es importante el alimento para que los individuos puedan llevar a cabo sus funciones biológicas básicas: sobrevivir, mantenimiento y reproducción. Entonces, si usted es de los que come en la noche y deja por allá en el lavamanos los platos, las cucharas y las ollas con el pegado del arroz y sobrados, y al otro día que se levanta encuentra ahí el montón de cucarachas, felicitaciones. Usted está contribuyendo a que aumente la densidad de plagas en el medio natural y aumentando las probabilidades de transmisión de las enfermedades que estos bichos puedan transmitir. ¿Todo por qué? Porque usted le dio pereza lavar los platos y prefirió dejarlos ahí en el lavamanos, esperando a que se lavaran solos, o por obra y gracia de aquel, y eso no va a suceder. Imagínense si eso puede ocurrir dentro de nuestras casas. Ahora díganme ustedes, en las ciudades sobre todo, en esos sitios donde se acumulan las bolsas de basura, que usted encuentra el letrero no arrojar basura, así es donde más basura usted encuentra. Eso llena de bolsas y lleno de ratas, donde la rata encontró bolsas, donde hay comida, esa rata llena es capaz de ir a reproducirse. Cuando hablemos de roedores, que serán el próximo material, nos vamos a dar cuenta de lo fácil que se reproducen ellos con casi nada alrededor. Entonces, el saneamiento, chicos, es una cosa básica y fundamental. De hecho, creo que yo alguna vez se los dije, que los antiguos griegos pensaban que estos animales que constituían plagas, que ellos no les llamaban plagas, surgían así tal cual de la nada, ¿sí? La teoría de la generación espontánea de la vida. Es que resulta que donde ellos dejaban la basura y el desorden, al otro día volvían y veían que bajo ese desorden salían cucarachas, salían roedores, salían moscas. Y dentro de su gran capacidad de análisis, de asombro y de observación, pero poco conocimiento. Conocimiento es que, por fortuna, a nosotros hoy en día nos sobra, pero que para ellos no estaba a la mano. Ellos asumían que la vida se generaba de manera espontánea en los sitios donde había caos y desorden. Y en cierta medida el caos conlleva el desorden y viceversa, pero eso es tema de otra conversación. Entonces, mucho cuidado, sean organizaditos. Administren bien sus basuras, recójanlas, bótenlas donde es, laven esos platos y esas ollas, para evitar que su casa se llene de moscas, de cucarachas y de ratones, o hasta de ratas. Son verdades de perogrullo, todo el mundo las sabe, todo eso lo conocemos desde que somos niños, pero a veces se nos olvida hasta que nos encontramos con la plaga ya instalada en la casa. Entonces, primer factor que favorece la aparición de las plagas, el saneamiento. El segundo es el ordenamiento ambiental.
Los ambientes desordenados se convierten en sitios de refugio y reproducción de las plagas. Y esto no aplica solamente al ordenamiento que hay cerca a su casa, sino por fuera de su casa, ¿sí? En aquellos sitios donde la cobertura vegetal cercana a las edificaciones no se le hace un mantenimiento regular, también es el sitio propicio para las plagas, ¿sí? Allí tal vez si no encuentran comida, pues encuentran las condiciones de temperatura y humedad necesarias para que puedan o poner sus huevos o generar sus nidos y tener sus crías, ¿sí? Si usted tiene un jardín o un antejardín o tiene un patio en su casa lleno de malezas, le invito a que mantenga estos sitios lo más a ras y bajitos posibles para que no se le llene su casa de plagas. Ordenamiento ambiental, segundo factor. El tercer factor es el llamado diseño sanitario. Y es que resulta que todas las superficies de las edificaciones, pisos, paredes y techos con grietas y orificios se convierten en sitios de refugio de las mismas. Es inevitable, pues, los sistemas de agua residuales como las alcantarillas son sitios de tránsito e ingreso a las edificaciones. Por eso, se deben instalar barreras físicas como mallas y rejillas, sobre todo estas últimas para evitar el ingreso de roedores. Es muy difícil evitar el ingreso de insectos, porque estos, debido a su tamaño y a la forma de sus cuerpos, pueden atravesar superficies muy angostas. Los roedores hasta cierto punto, pero entonces si usted tiene unos bajantes muy amplios, póngale mallas para que no se metan por ahí las ratas, ¿sí? Aunque a ellas poco les importa a veces. Hay casos en los cuales las ratas se meten a través del alcantarillado y salen directamente en la taza del inodoro. No sé si a ustedes les ha pasado. Ojalá nunca les pase. Eso le iba a decir, profe, pero yo he visto muchas como fotos de, pues como con culebras, así en Las la taza, serpientes también, pero pues por fortuna en nuestro medio de nosotros acá no. rural, bueno, semirural o urbano, donde está que ustedes vivan, no es muy común encontrar una alta densidad de serpientes como plaga, ¿sí? Ajá. Y lo que sucede es que como tenemos tantos gatos domésticos, los gatos son controladores de serpientes. Muy lindos los gatos y todo, pero son el principal azote de las serpientes. Ay, ¿Sí? oí. Sí, los gatos se alimentan de serpientes. Todo lo que tenga forma de cuerda y se mueva, al gato le llama la atención. Bien, bien. O incluso los perros de tipo terrier, que mucha gente tiene perros de tipo terrier, también ellos son el azote de las serpientes, en Así lugares sí, donde hay serpientes. he visto el Jack Russell en muchos videos de este, el que tengo, la racita Ujú. persiguiendo las culebras. Entonces, por eso es que aquí no padecemos de eso, pues de que nos vaya a salir una serpiente por el inodoro. Pero en Ah, zonas rurales sí es mucho más fácil que se metan, no por los inodoros, de una vez por la puerta, como quien dice, abran que aquí también vivo yo, ¿sí? De ahí la necesidad de educar pues en cuanto a estos animales, porque como ustedes ya tuvieron la oportunidad de visitar y de conocer, no todos son dañinos. De hecho, ninguno es dañino. Me refiero a que no todos son venenosos y todos tienen su razón de ser en el ecosistema, ¿sí? Entonces, volviendo al punto de los factores que favorecen la aparición de plagas, el diseño sanitario es muy importante estar vigilante de que esto no se convierta en sitios de ingreso de estos animales, de lo que consideramos plagas. Y el cuarto factor son los comportamientos humanos. Los sitios con acumulación de basura se constituyen como la principal fuente de alimentación de las plagas. Los hábitos como arrojar basuras a las áreas públicas generan acumulación de residuos que proporcionan alimento a las plagas. No sé si a ustedes les alcanzó a tocar, pero yo soy de un tiempo y una generación en la cual el carro de la basura pasaba en horas de la mañana, tocando fuertemente el pito para que la gente saliera
llevar a su caneca, botar en la basura, inmediatamente se les entrega de nuevo la caneca o la bolsa. En la actualidad se destinan sitios donde usted va dejando las bolsas para que la recolección se haga en horas de la noche. Y hay personas tan conchudas que madrugan a las 5 de la mañana a sacar la bolsa llena de basura sabiendo que la basura, el carro recolector, va a pasar en horas de la noche. Entonces tenemos bolsas de basura que están expuestas todo el día al sol, al agua, a los roedores y a los insectos, y lastimosamente a los habitantes de calle, que los que trabajan recolectando lo que es reciclable, algunos esparcen la basura, se llevan lo que necesitan reciclar, se fuman o se comen lo que encuentren para fumar y comer y dejan ahí el desorden. ¿Sí? Los comportamientos humanos. Y están aquellos otros que todavía siguen dejando sus basuras cerca de los cuerpos de agua o cerca de las alcantarillas, y pues con estos inviernos es que tenemos posteriormente las inundaciones. Aquí en Bello, por ejemplo, donde yo vivo, hay sitios que son muy proclives a inundaciones, ¿sí? De hecho, ya a mi familia hace algunas semanas le tocó el azote de una inundación. Por fortuna no perdieron cosas, pero pues ya se sabía de antemano que eso iba a ocurrir. ¿Y por qué? Porque muchos cuidamos, pero los que no cuidan conllevan a que eso suceda. Por aquí dice que los gallinazos tampoco colaboran. Pues sí, los gallinazos tampoco colaboran, pero es que el gallinazo, ¿qué conciencia va a tener de eso? El gallinazo simplemente encuentra un sitio donde hay comida y va y se alimenta. Son carroñeros y necesitamos que esos carroñeros actúen. Pero es que dejar una carroña todo el día, pues obviamente eso va a llamar la atención de los mismos. Por fortuna, la densidad poblacional de animales callejeros como perros y gatos ha disminuido en la actualidad. Cuando yo era niño era un cuento diferente. Cuando yo era niño yo recordaba que los perros salían detrás del carro de la basura también a ver qué alcanzaban a coger de ahí. Si la cantidad de perros callejeros que había por allá hace 20, 30 años fuera igual en la actualidad y le sumamos la forma como se dispone de las basuras o la recolección, créanme que tendríamos mucho más desorden del convencional. Incluso no sé si ustedes han visto, pero yo sí he visto equinos de labor o burritos comiendo de la basura en algunos lugares, aquí mismo en la ciudad. Eso ya es muy triste, que un equino tenga que comer de la basura, imagínense ustedes. Chicos, vamos bien hasta acá, dudas, preguntas, inquietudes. Bien, bien. Bien, profe. Listo. Bien, profe. Bueno, continuemos. Vamos a hablar de las plagas urbanas. A partir de este momento vienen algunas imágenes que para algunos van a ser perturbadoras. Michelle. No, no está. Ah. No vino. Se salvó. Sí. Bueno. Empecemos hablando de las cucarachas. ¿Qué generalidades podemos mencionar de ellas? Pues que son insectos, ¿cierto? Todos ya lo sabíamos. Pertenecen al orden Dictyoptera. Eso para quien sepa biología podrá decir mucho. A nosotros no nos dirá mucho, pero no está de más mencionarlos. Son de origen tropical y subtropical. Quiere decir esto que usted no va a encontrar cucarachas en el extremo norte ni en el extremo sur del planeta. Están ubicados entre los trópicos. ¿Sí? Se estima que ya existían hace más de 300 millones de años. Estos animales, como dirían por ahí románticamente, son un ejemplo de resiliencia. No, no son un ejemplo de resiliencia, son un ejemplo de que la evolución, cuando encuentra un diseño biológico funcional, así tal cual lo deja. Las únicas diferencias notables entre las cucarachas de hoy y las de hace 300 millones de años
es que las de hace 300 millones de años eran mucho más grandes. ¿Por qué se sabe, profe, ese dato sabiendo que las cucarachas no tienen esqueleto y no se pueden encontrar restos fósiles? Pues bueno, las marcas de los exoesqueletos han quedado plasmadas en rocas, dando una idea de lo que fue el tamaño de estos animales. Se dice, no me consta, que podían llegar a medir hasta casi 1 metro. ¿Ustedes tienen idea de lo que es 1 metro, 100 centímetros? Son capaces de medir 100 centímetros con sus manos. Si ustedes hoy en día ven una cucaracha medianamente grande y ya están gritando, ¿sí? Cual flor del desierto en un mes de junio con toda su diversidad. Ahora imagínense viendo una cucaracha de 1 metro. Esa sí es la verdadera patineta. ¿Y voladora? Pues no sabemos si eran voladoras o no. Pero imagínense una cosa de esas voladoras. ¿No sería pues como un escenario muy bonito haber vivido por allá en el periodo pérmico viendo cucarachas voladoras de 1 metro de largo? Ojo, no estoy asegurando que hayan volado, pero donde hubieran volado sería una locura. Y ustedes se preguntarán, profe, ¿y por qué eran tan grandes? Pues muchachos, en ese entonces en la tierra comida era lo que sobraba. No tenían muchos depredadores naturales y algo muy importante es que en la tierra había más oxígeno. Eso es importante, claro. ¿Ustedes creen que las cucarachas tienen pulmones? ¿Ustedes han visto los pulmones de una cucaracha cuando la han estripado? Profe, eso no Pues son yo las creo que sí. tripas. Pues, no sé, ellos lo sale como una cosa ahí, una tripa allí. Las cucarachas no tienen pulmones. Dios. Así tal cual como nosotros, no. Pero sí tienen un sistema respiratorio y ellas no respiran por su naricita tierna porque no tienen nariz. Ellas respiran a través de la piel como todos los insectos. Eso se llama respiración cutánea. En un medio en el cual había tanto oxígeno, era muy fácil que existiera la megafauna, pues porque si había suficiente oxígeno es porque había suficientes plantas. Recuerden que las plantas son las que producen el oxígeno a partir del metabolismo del CO2, del dióxido de carbono. Entonces, si había oxígeno, existían animales gigantescos. Por eso los dinosaurios también eran tan grandes. ¿Sí? Pero ¿qué pasó? En la medida en que se fue reduciendo la cantidad de oxígeno en el planeta, los animales tuvieron que hacer algunos cambios y disminuir su tamaño. Entonces pasamos de tener un malévolo cucarachón sentimental a tener unas cucarachitas pequeñitas como las que tenemos en la actualidad. Hay cucarachas muy grandes, sí, como las de Madagascar. Madagascar es esa isla que queda al lado de África. Al oriente de África hay una isla llamada Madagascar. Madagascar no es solo una película, es una isla y hay cucarachas y las cucarachas de allá son bastante grandes. No como las de acá, las de allá sí son grandes. Pero bueno, las cucarachas de Estados Unidos parecen un perro más, dice Valerie. Pues nunca he ido a los Estados Unidos, pero yo a usted le creo. Que las de cementerio, dice Susana. Yo como no mantengo en cementerios, no sabría qué decir al respecto. Ustedes tienen mucho mundo, la verdad. Bueno, las cucarachas, como ya se puede intuir, tienen una gran capacidad de adaptación, ¿sí? Su cuerpo es achatado, tienen unas largas antenas y tienen 2 pares de alas. Por eso es que a falta de un par de alas, tienen 2 pares de alas. Imagínense ustedes. ¿Quieren ver fotos? Yo sé que no, pero ahí están, más adelante. Ojo, a pesar de que las cucarachas tienen alas, no todas tienen la capacidad de volar. ¿Sí?
Son especies de metamorfosis incompleta. Quiere decir que ellas primero nacen de un huevo, luego se convierten en una ninfa. ¿Qué es una ninfa? Pues una ninfa es como un adulto, pero de un tamaño más pequeño. Y por último está el estadio adulto como tal, ¿sí? Producen huevos agrupados en una sola estructura quitinosa llamada ooteca, ¿sí? Ooteca. De los mismos creadores de los oocitos tenemos la ooteca. La ooteca es esa capsulita cafecita alargadita que tiene olor feo. No sé si ustedes se han encontrado eso alguna vez. Y que, oh sorpresa, cuando está llena de huevos. De allí de la ooteca eclosionan las ninfas, que son similares a los adultos y que luego de mudas sucesivas llegan como tal al tamaño adulto. Se han identificado acerca de 3.500 especies diferentes de cucarachas en el mundo, pero ojo, desde el punto de vista sanitario, el 1% de esas especies representa interés para el ser humano. ¿Sí? Imagínense ustedes, 3.500 especies de cucarachas en el mundo, de las cuales solo el 1% representa interés para el hombre. O sea que de esas 3.500 especies, solamente hay 35 especies de cucarachas que pueden llegar a generar daños y perjuicios al ser humano.